tardes para todos. Pues efectivamente había algunas preguntas pendientes. Básicamente las preguntas de la clase pasada estaban centradas en el tema del nuevo pacto. Entonces se preguntaba cómo es posible que la iglesia se vea afectada por el nuevo pacto o el nuevo pacto cobije a la iglesia. Entonces, pues vamos a hacer un poquito de claridad al respecto. Sobre este punto en particular existen tres posturas. Desde el punto de vista teológico se han trabajado tres posturas. Entonces, las tres posturas son esas que ustedes ven ahí. Y esas tres posturas lo que dicen es que hay una que no acoge a la iglesia, hay una segunda postura que sí acoge a la iglesia y hay una tercera postura que nos habla acerca de que se trata de dos pactos. Entonces vamos a verificar un poquitico pues el tema de la forma como estas posturas se analizan o las ven los teólogos para que nosotros podamos comprender un poco más acerca de lo que realmente pues implica. No es tampoco nada muy complejo, pero es importante conocerlo. Entonces, la primera postura, que es la postura que dice que no acoge a la iglesia, considera que según el Antiguo Testamento, este nuevo pacto se cumple solamente en el pueblo de Israel. Dice que su periodo de cumplimiento es dentro del reinado milenial de Cristo y todo parece indicar que pues este pacto solamente se dará cuando Israel sea salvado. Considera que el pacto fue hecho solamente con Israel y que como la iglesia no es Israel, no puede cumplirse en ella. Entonces, tiene estos versículos en los cuales se apoyan. Dice, vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. Entonces, ahí tengo resaltado la parte a la cual ellos hacen mucha referencia. Dice, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Al llamar nuevo a este pacto ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto se envejece y está por desaparecer. Entonces, básicamente, ellos hacen, pues menciona la parte que está ahí subrayada que dice haré con la casa de Israel. Pues una interpretación sí ha de ser muy minuciosa y nos vamos a ir pues al detalle. Podríamos decir conforme a este versículo que es solamente para Israel y no para Judá. Y lo mismo algunos, digamos que argumentan que no es para la iglesia, otros sustentan que sí. Entonces, la idea es verificar, pero sí hay algunos aspectos en los cuales sí hay acuerdo, en los cuales sí hay acuerdo. Entonces, primero que todo, que Jesucristo es el mediador del nuevo pacto. Y cuando yo digo que sí hay acuerdo, me refiero a las posturas teológicas, a las diferentes posturas teológicas. Que Jesucristo es el mediador del nuevo pacto, que fue hecho con Israel y Judá y se cumplirá en el milenio. Todas las bendiciones que recibe la iglesia se basan en la sangre de Cristo. Sobre esto no hay discusión, sobre esto todos los teólogos y los que toman las diferentes posturas están de acuerdo con ello. Bien, una segunda postura dice que acoge a la iglesia. Entonces están estos pasajes de Lucas 22:20 y de 1 Corintios 11:25. Dice, pues ellos argumentan que hay 5 referencias, digamos, principales o primordiales que se refieren al hecho de que sí acoge a la iglesia. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Es una de las citas. La de 2 Corintios 3:6 que dice, Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Y en Hebreos 9:15 también dice que Cristo es el mediador de un nuevo pacto, igual que en Hebreos 12:24. Mateo 26:28 y Marcos declaran, esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos
para el perdón de los pecados. Entonces, para seguir mirando esta postura que acoge la iglesia, pues hay unos otros versículos adicionales como estos, pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. En Hebreos 9:15 dice, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Y en Hebreos 10:29, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Versículos que sustentan esta segunda postura que toman algunos teólogos y que se refiere a que el pacto sí acoge a la iglesia. La postura número 3, que es la postura de los dos pactos, declara simplemente o considera que se trata de un pacto con Israel y otro pacto diferente con la iglesia, que sería un nuevo pacto con Israel, un nuevo pacto con la iglesia. Esta postura, a través de esta postura, pues la iglesia se beneficia del nuevo pacto por la sangre de Cristo. El nuevo pacto tiene una doble aplicación a Israel en lo futuro y a la iglesia ahora. El creyente participa de la savia de la raíz por haber sido injertado en el olivo que es Israel. Entonces, con esto, pues queda pues claro que efectivamente, pues desde algún punto de vista, la iglesia participa del nuevo pacto. Para los que consideren o quieran tomar la postura de que la iglesia no participa del nuevo pacto, pues estamos en libertad de hacerlo, pero tenemos que mirar realmente el detalle de lo que la escritura declara. Bien, tenemos que mirar también las implicaciones escatológicas del nuevo pacto. Entonces, como ya habíamos hablado, Israel debe poseer la tierra de Palestina y ser preservada como nación. Debe haber una conversión nacional de Israel. Debe experimentar ese cambio que es como la regeneración o ser regenerado Israel y experimentar el derramamiento del Espíritu Santo. Debe haber también la ocasión para que Palestina cumpla su papel, ¿no? Y debe recibir las bendiciones materiales de la mano del Señor. Bien, hay unos rasgos esenciales de los pactos, o digamos unos rasgos comunes a los pactos. Primero, que es una nación perpetua, que va a tener una tierra de manera perpetua, tendrá un rey perpetuo, un trono perpetuo, un reino perpetuo, un nuevo pacto y bendiciones perdurables. Son cosas sobre las cuales, pues, digamos, son características como esenciales de los pactos. Y entramos nuevamente, para dejar ya este tema, a trabajar el tema de las dispensaciones que lo habíamos comenzado en la ocasión pasada y que hoy lo vamos a retomar con el fin de dar claridad a estos temas. Recordemos que las dispensaciones son periodos de tiempo que se caracterizan por un propósito revelado por Dios en cada uno. Ayudan a entender el plan divino y el cronograma de Dios para la humanidad y recordemos que cada periodo termina con un juicio. Realmente es un sistema de interpretación literal de la Biblia y es un sistema de teología que tiene esas dos características esenciales. Primero, una consistente interpretación literal de la Escritura, particularmente de la profecía bíblica. Y segundo, hace una distinción, digamos, el grupo de teólogos que están en esta línea dispensacionalista dicen que hay que hacer una distinción siempre entre Israel y la iglesia porque son dos pueblos distintos. Entonces, básicamente eso se trata de periodos o etapas de tiempo. Nosotros no nos podemos considerar, digamos, declaradamente, abiertamente dispensacionalistas. Eso es una posición personal de cada uno. Pero nos sirven estas dispensaciones para poder interpretar lo que son los periodos de la historia que ha vivido la iglesia y vamos a darle un vistazo desde la creación hasta el tiempo del final, que es en el reino eterno. Entonces, ellos dividen esto en 7 periodos o 7 etapas. La primera etapa es la inocencia, que se llama también la etapa edénica. La siguiente es la conciencia o antediluviana. La siguiente, el gobierno humano.
el cuarto es la promesa, luego viene la ley, el periodo de la ley, luego viene la gracia, que es el periodo en el cual estamos viviendo, y por último el reino. Vamos a empezar estudiando el periodo de la inocencia. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el Señor, previo a esta etapa, pues creó el universo y ustedes saben que después vino la creación del hombre. Entonces aparecen en escena Adán y Eva y por supuesto empieza todo este proceso de la relación con el Señor, creados en inocencia. Los primeros habitantes fueron pues prevenidos acerca de las consecuencias del pecado. Por supuesto aquí nos aparece el árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol de la vida, del cual el Señor dijo pues que no participáramos y por supuesto vino la tentación, pues aquí está la serpiente y con la tentación vino la caída en el pecado. Por supuesto, esto generó la maldición que aparece allí en Génesis 3, 14 al 19. Bueno, posteriormente viene la promesa y como ya sabemos todos, pues ahí se encuentra en Génesis 3:15, que es lo que está aquí y nos dice que la simiente de la mujer redimirá al hombre caído por la maldición. Y por supuesto, como les explicaba, este periodo o cada uno de los periodos del estudio dispensacional termina con un juicio y el juicio acá es la expulsión del Edén. Entonces, esto como para hacer un repaso de todo lo que ocurrió, la fecha aproximada de esto es hacia el año 4000 antes de Cristo. Es lo que datan pues los historiadores, los estudiosos. Y pues bueno, toda esta información que les estoy compartiendo es tomada del panorama de la Biblia de la Casa Bautista. Bueno, vamos a continuar nosotros revisando los eventos que siguen ocurriendo. Bueno, entonces viene el periodo de la conciencia. Este periodo va desde la expulsión hasta el diluvio y el juicio es precisamente eso, el diluvio. Entonces vamos a mirar un poquito todos los eventos que ocurrieron durante este periodo o que destacan importancia. Entonces, aquí empieza pues lo que se llama la simiente del Redentor, ¿cierto? Aquí me está causando un poquito de problema esto. Y se empieza la línea mesiánica que ustedes ven ahí trazada desde Abel, Set, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, que ustedes saben que pues obviamente aquí nos aparece Abel tachado porque como Caín lo mató, aquí se presenta el altar de Caín, el altar de Abel, que fueron pues el uno no fue agradable delante del Señor y el otro sí, y aquí vienen todos los descendientes de la línea de Set hasta llegar a Noé. Como ustedes se darán cuenta, pues ahí va la línea roja, hasta que llegamos a este personaje que para nosotros es muy importante, que estuvo hablando de lo que habría de ocurrir, tal y como se está haciendo en nuestros días. Tres personajes cobran mucha importancia acá, que son los tres hijos de Noé, que son Sem, Cam y Jafet. Y por supuesto, este periodo pues viene a terminar con el asunto relacionado con el juicio que hizo el Señor, que fue el diluvio. Recordemos que toda la descendencia de Sem es que surge el pueblo más adelante. Por eso es que es importante tener en cuenta el origen del pueblo del Señor. Y entonces, pues ya en la siguiente etapa, que es la que vamos a mirar a continuación, pues entonces vamos a ver nosotros cómo aparece el periodo del gobierno humano, que empieza pues desde este diluvio hasta la dispersión de Babel. Y vamos a mirar la importancia, como les decía ahorita, del caso de Sem. Entonces, fíjense ustedes cómo aparecen ahí estos tres personajes importantes que son realmente los hijos de Noé. Entonces, aquí están Sem, Cam y Jafet. Y miren ustedes que de la línea de Sem es que viene a forjarse el pueblo, que más adelante será el pueblo del Señor. Ahora, tenemos que tener en cuenta que por esa razón es que nosotros, los cristianos, no somos antisemitas, porque la ascendencia del Señor proviene de la línea de Sem, uno de los hijos de Noé, de la descendencia de Abraham. Ahora, por supuesto, de estos tres hijos surgen los tres
los tres pueblos, que son el pueblo camítico, el pueblo semítico y el pueblo jafético. Ahora, bueno, entonces aquí se habla un poquito acerca de las zonas o las regiones donde habitaron, África y Arabia, Asiria para el caso de Sem y Asia Menor y Europa. Bueno, después de esto, como ustedes saben, en este periodo se presentaron algunos hechos importantes, que fue cuando los hombres se envanecieron y quisieron hacerse un nombre y decidieron construir la famosa Torre de Babel, que es de alguna manera o es necesariamente una ofensa al Señor porque es querer como colocarse en el lugar de Dios. De aquí surge la confusión de lenguas que el Señor generó y que pues los estudiosos concluyen que dio origen al tema de los idiomas y que de aquí fue cuando fueron divididas pues las gentes de la tierra. Sobre esto hay mucho más que decir, hay muchas cosas que pasaron, hay muchas situaciones que podemos nosotros analizar y vislumbrar acerca de lo que ocurrió con respecto a todas estas generaciones. Ahora, por aquí aparecen también los principales descendientes de Cam, aquí los de Sem y aquí para el caso de los de Jafet, ¿cierto? Bueno, de aquí dicen que de Arfaxad fue que descendió pues la raza hebrea. Ahora, obviamente, esta dispersión que se produjo aquí es el juicio en el cual termina este periodo cuarto, perdón, este periodo tercero que es el del gobierno humano. Y entonces, pues, vamos a continuar mirando cuál es el siguiente periodo que nos aparece. Es el de la promesa. Este periodo de la promesa va desde el llamado de Abraham hasta la esclavitud de Egipto. Entonces vamos a revisar un poquitico este periodo nosotros para poder dar como entendimiento y claridad a todos los hechos importantes. Miren ustedes que viene la descendencia de Abraham, que nosotros pues en el espacio anterior habíamos visto que de esa descendencia de Sem, pues se llega hasta Abraham. Recuerden ustedes cuando vimos la genealogía al principio, vimos cómo de esa descendencia llegamos aquí, a este personaje que es el que nos está cobrando importancia en este momento. El Señor hace el llamado de Abraham aquí cuando está en Ur de los Caldeos. ¿Por qué? Porque el Señor ha decidido que la raza hebrea sea la escogida como la raza de la cual ha de venir la línea mesiánica. Bueno, ahí aparecen una cantidad de personajes de los antecesores de Abraham. Entonces aparecen por allá los persas, los asirios, los caldeos, los armenios, etcétera, los pueblos de donde venía Abraham. Como ustedes recuerdan, el Señor le hizo la promesa a Abraham de que le daría una descendencia incontable, muy grande. Y la línea de esa descendencia empieza con Isaac, el hijo de Abraham, y pues, recuerden ustedes que también hubo como descendencia de Isaac a Jacob. Ahora, recordemos que antes de Isaac estuvo Ismael. Recuerden ustedes que Abraham pues tuvo a este hijo con la sierva, con la sierva de Sara, Agar, porque ellos creyeron que esa era la forma como el Señor les iba a dar la descendencia. Bien, entonces, de aquí, del hijo de Isaac, que es Israel, perdón, Jacob, que después, como está ahí tachado el nombre, se le cambió el nombre a Israel cuando Jacob luchó con el ángel, descendieron de ahí, surgieron de Jacob las 12 tribus, o de Israel. De la tribu particular de Judá, y por eso la línea va por acá, es que surge el pueblo que va a llegar a continuar toda la ascendencia del Señor Jesucristo. Entonces recordemos que uno de los hijos de Jacob es José, y José es el que viene aquí a Egipto preso, primero porque fue vendido por sus hermanos, después estuvo en la casa de Potifar, finalmente terminó en la cárcel y por la sabiduría y la gracia que el Señor le dio, él terminó como el segundo al mando en Egipto. Es decir, él terminó allá a cargo de la administración de los asuntos más importantes del reino. Pero a través de José, después los mismos hermanos que lo habían vendido, llegan a Egipto porque ellos fueron buscando solución a su necesidad de hambre enviados por Israel o por Jacob. Llegan a Egipto y en Egipto se encuentran con José, todos conocen la historia o todos recordamos la historia,
llegan a Egipto, allí entran en gran bendición, pero después de mucho tiempo fueron sometidos a esclavitud. Recordemos que esto fue un periodo como de 400 años aproximadamente, en el cual el pueblo de Israel creció mucho en Egipto, se multiplicaron, se aumentaron en número y eso dio lugar a que el faraón entrara en desconfianza, los esclavizó y después pues vienen las historias que ya vamos a mirar, que ya todos conocemos acerca de la liberación. Bien, vamos a mirar un poquitico el tema de la ley. La ley va desde el Éxodo hasta el reinado de Salomón en un primer periodo, una primera etapa, una segunda etapa, desde la división del reino hasta el cautiverio, ya vamos a mirar que se trata de 2 cautiverios, una tercera etapa desde la restauración, o sea, el regreso de ese cautiverio, hasta el final del Antiguo Testamento. Y por último, una etapa final que viene desde el inicio del Nuevo Testamento hasta la ascensión del Señor. Esto para el periodo de la ley. Es muy importante tener en cuenta que es de ese tema que estamos, digamos, en ese tema es que nos estamos enfocando. Bien, entonces vamos a mirar la siguiente diapositiva, que es la de la primera etapa de la ley. En esta primera fase, o en esta primera etapa, pues aparece un personaje fundamental, un personaje pues muy conocido por todos, que es Moisés, ¿cierto? Entonces, Moisés es el que ha sido comisionado por el Señor para la liberación del pueblo. Entonces, ustedes ya conocen todo el tema de las 10 plagas, lo que ocurrió allí. El pueblo sale, tienen que cruzar el Mar Rojo, después tienen que continuar por el camino. Se presentan muchos eventos, recordemos lo que pasó allí en Cades Barnea, que Moisés mandó a los espías a que revisaran, dieran un vistazo a la tierra prometida, y de los 12 espías, 10 vinieron con malas noticias y solamente 2 trajeron, digamos, como unas expectativas muy buenas de lo que se podría lograr en aquella tierra prometida. Después viene la muerte de Moisés y, por supuesto, lo sucede Josué. Aquí viene un periodo de invasión y conquista y división de Canaán, y viene luego el periodo en que los jueces empiezan a gobernar. Posteriormente, Israel, bueno, aquí ocurrió el cambio o el paso del río Jordán, que ustedes saben que muchas cosas pasaron acá, aquí también lo del Mar Rojo, y bueno, después de que termina su periodo Josué, aparecen todos estos jueces y es cuando Israel demanda un rey. Entonces, el gobierno del pueblo cambia de la teocracia, o sea, de la dirección de Dios, a la monarquía. O sea, el pueblo quería tener un rey como lo tenían los demás pueblos. Entonces, ahí es cuando el Señor nombra como primer rey a Saúl, quien reinó durante 40 años. Ustedes saben que Saúl no agradó al Señor, no obró de una manera sabia y santa, porque él estaba muy pendiente más por su propia reputación que por lo que estaba haciendo. Y el Señor lo sucedió con David, o lo reemplazó con David. Fíjense ustedes que aparece David y David empieza a anhelar la construcción de un templo o una casa para el Señor. Entonces, fíjense ustedes cómo empiezan a suceder una serie de eventos. Primero, aquí aparece Saúl como primer rey de Israel. Luego surge David, y David, que anhelaba construir el templo, no lo pudo construir porque recordemos que David era un hombre de guerra. Lo sucede en el trono su hijo Salomón, que cada uno reinó por 40 años. Y miren ustedes cómo Israel viene como un reino unido, y así lo fue durante los reinados de Saúl, David y Salomón. Pero durante el reinado de Salomón, digamos que el rey alcanzó la cima de su gloria y también el comienzo de su trágica caída, porque recordemos que Salomón, a pesar de que fue o ha sido el hombre más sabio y que según la escritura nunca habrá otro hombre como él igual de sabio, este hombre sí cometió pues unas faltas muy graves porque cayó en idolatría, porque se dejó seducir por las mujeres. El Señor le permitió a Salomón
la edificación del templo que quería hacer David. Y bueno, con esto termina esta primera fase o etapa de las cuatro que tiene este primer periodo, desde el Éxodo hasta el reinado de Salomón. Y nos llega una segunda fase, que es la que vamos a trabajar ahora, una segunda etapa del mismo periodo de la ley, que inicia con la división del reino y termina en el cautiverio. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Resulta que el hijo de Salomón que lo sucedió en el trono fue su hijo Roboam. Pero Roboam tuvo un problema, que contrario a su papá, que era un hombre tan sabio, Roboam sí era un hombre imprudente. Entonces él pidió consejo y se dejó guiar por los jóvenes. Y los jóvenes le dieron mal consejo, que cargara al pueblo, que fuera más enérgico. Y esto, sumado a un propósito que tenía un señor que se llama Jeroboam, que apareció en escena en este momento, generando un levantamiento, una división contra Roboam, logró hacer que se dividiera el reino. Y en esta división, el hijo de Salomón, Roboam, salió perdiendo, porque mientras que en esta rebelión con Jeroboam se fueron 10 tribus, con Roboam solamente se vinieron 2 tribus. De aquí surge lo que se llama el reino del norte o la casa de Israel. Y, por supuesto, el reino del sur o la casa de Judá. Y miren ustedes que este reino del norte tenía 10 tribus, mientras que el reino del sur solamente tuvo 2 tribus. Ahora, cada uno hizo su lugar de ubicación y la capital para el reino del norte fue Samaria y la capital para el reino del sur fue Jerusalén. Y se formó discordia entre esos dos grupos, a pesar de que provenían de una misma ascendencia. Y ahí es cuando viene todo, más adelante lo vamos a ver en el periodo del Señor Jesucristo, cómo la gente del reino de Judá no querían pasar por Samaria y los del reino del norte tampoco querían pasar por Jerusalén. Más adelante vino el cautiverio asirio, que aquí está fechado más o menos hacia el año 721. Bien, antes de este cautiverio asirio, pues debo comentarles que durante todo este periodo que estuvo el reino del norte por su lado, hubo 19 reyes que aparecen aquí mencionados y que son estos que ustedes ven relacionados aquí. Mire, aquí están los reyes de Israel o del reino del norte. Y ahí aparecen los 19 reyes. Por supuesto, a este reino también lo apoyaron unos profetas que aquí aparecen. Lo propio ocurrió con el reino del sur. Entonces también hubo unos reyes que fueron 20. Miren ustedes los periodos tan largos de tiempo de los que estamos hablando. Y por supuesto también unos profetas que apoyaron o que recibieron palabra del Señor para guiar a este reino del sur. Entonces ahí aparecen profetas muy importantes. Todos los que están ahí mencionados son muy importantes, pero entre los más conocidos, pues nosotros encontramos ahí a Joel, a Jeremías, a Nahum, a Habacuc, Sofonías, Ezequiel, Daniel, Abdías. Recordemos que este reino del sur, posteriormente también cayó en cautiverio. Cayó en el cautiverio bajo el reinado del rey Nabucodonosor, el cautiverio babilónico. Pero miren ustedes cómo el reino del norte cayó primero en cautiverio. El reino del sur cayó después. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Es una diferencia de 135 años, que los tengo aquí relacionaditos. Miren ustedes, ¿por qué? Porque el reino del norte cayó en el año 721 y el reino del sur hacia el año 586. Eso nos da una diferencia de 135 años en los cuales el reino del sur no tuvo cautiverio. Cayó primero el reino del norte bajo el imperio asirio y el reino del sur cayó posteriormente bajo la opresión del gobierno babilónico. Aquí, en este punto, aparecen dos aspectos esenciales que menciona aquí este documento, que es el tema del decreto de Ciro. El documento solamente menciona el decreto de Ciro, pero yo adicioné el decreto de Artajerjes, porque ¿qué ocurre?
Resulta que el decreto de Ciro sí dio lugar a la finalización del cautiverio babilónico, pero este decreto de Artajerjes va a cobrar importancia ahora más adelante cuando empecemos a estudiar las 70 semanas del libro de Daniel, o sea, esta profecía. Entonces, el decreto de Ciro ordenó la reconstrucción del templo y dio, además de los recursos, el apoyo económico y la libertad para ir a hacerlo, dio la posibilidad de que pudieran ir a realizar la reconstrucción del templo para adorar al Señor. Eso fue en periodos del rey Ciro. Más adelante, en tiempos del rey Artajerjes, se dio permiso y autorización para poder ir a reconstruir la ciudad, que son dos aspectos diferentes. Entonces, fíjense ustedes cómo aquí terminan en cautiverio ambas partes del pueblo, porque son un mismo pueblo. Pero aquí aparece lo que la Biblia menciona como las casas, la casa de Israel que leíamos al principio, y la casa de Judá, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte bajo la dirección de este rey Jeroboam como primer rey, aunque ustedes ven que ahí hubo 19 reyes. También en el reino del sur ocurrió lo propio, empieza Roboam, pero continúan una serie de reyes, 20 reyes, entre los cuales figura una sola mujer. Esa sola mujer está aquí y es Atalía, pero los demás fueron reyes hombres. Bien, el punto es que el pueblo termina en cautiverio. Para finalizar esta etapa, el pueblo termina en cautiverio. Entonces, vamos nosotros a mirar lo que nos sigue, la tercera etapa de la ley, que es la que vamos a trabajar a continuación. Bien, esta tercera etapa de la ley, que como habíamos mencionado, inicia con el regreso del pueblo de Israel y del pueblo de Judá. Miren ustedes que las deportaciones se produjeron en varias etapas. Esas deportaciones las hicieron pues en tiempos de Esdras, de Nehemías, de Zorobabel. Y vamos a mirar cómo estas deportaciones fueron tomando ocasión para que el pueblo regresara a su condición inicial, pues que con algunos cambios vamos a ver cómo se fue presentando. Este es lo que se llama el periodo de la post-cautividad, periodo que se caracteriza por este tipo de aspectos que se mencionan acá: el regreso del remanente a Jerusalén, la reconstrucción del templo, la preparación de los muros de la ciudad, restauración de la adoración en el templo, los trabajos y reformas de Esdras y Nehemías, las profecías de Ageo, Zacarías y Malaquías, y por supuesto el fin del canon del Antiguo Testamento. Todos estos aspectos que quedaron relacionados acá son, digamos, esenciales en este tiempo. Estamos hablando de un periodo de aproximadamente 400 años. Recordemos que la deportación del reino del sur o de Judá se hizo a través de estos tres hombres, Esdras, Nehemías y Zorobabel, y aquí aparecen estos tres últimos profetas, de los cuales Malaquías es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Con esto termina el fin de la historia y el canon del Antiguo Testamento. Y noten ustedes cómo ese fin del dominio babilónico, que fue más o menos hacia este 516, o como les decía, no hay fechas, digamos, con muchísima precisión al respecto, viene la terminación del Imperio Medo-Persa hacia el 332, el griego en el 167, y viene la independencia que terminó más o menos hacia el año 63 para ingresar el dominio romano, que es el que está ocurriendo en el momento en que el Señor Jesucristo aparece en la escena. Entonces, vamos a mirar la etapa que continúa y lo que nos falta para la terminación de la ley. La cuarta etapa, que va desde el comienzo del Nuevo Testamento hasta la ascensión del Señor. Esta cuarta etapa, pues está relacionada aquí en este gráfico. Empieza el principio del canon del Nuevo Testamento. Aquí los eventos que ustedes ya conocen: primero que todo, el nacimiento del Señor Jesucristo, que lo hizo en tiempos de Herodes,
¿no? Viene el bautismo del Señor Jesucristo, la manifestación del Padre reconociendo que Él es su Hijo amado. Y empieza el desarrollo del ministerio del Señor Jesucristo en la tierra. Recordemos aquí como hecho esencial o destacado la entrada triunfal y todo ese periodo que es el de realmente la vida y obra del Señor Jesucristo en la tierra para llegar al cumplimiento de su misión que Él traía, que era el de dar su vida por nosotros. Y aquí viene la discusión que tanto se hace con respecto a la ley. Entonces se discute mucho cómo es posible que nosotros no cumplamos la ley si el Señor Jesucristo vino, fue a cumplir la ley. Lo que pasa es que el Señor Jesucristo vino a hablar a los judíos, vino a hablar a su pueblo, pero la ley tenía que cumplirla Él porque nosotros no la podemos cumplir. Hay muchas personas que se empeñan en sostener que sí es posible cumplir la ley, pero la ley es imposible de cumplir porque uno de los preceptos que tiene la ley dice que si uno falla en un solo punto de la ley es como si no la hubiera cumplido, como si hubiera fallado en toda. Entonces la obra del Señor Jesucristo consistió en venir a reemplazarnos a nosotros. Por supuesto que Él vino y manifestó y dijo, yo no vine a anular la ley, sino a cumplirla, porque es que nosotros no la podíamos cumplir. ¿Qué decía la ley? Que la paga del pecado es la muerte y que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Claramente nosotros no la podíamos cumplir. El único que nos podía reemplazar en ese cumplimiento de la ley es el Señor Jesucristo. Por eso Él dijo, vine a cumplirla. Pues claro que vino a cumplirla porque nosotros no podíamos. Vino a reemplazarnos porque nosotros no podíamos cumplirla. Y nos abrió ese camino a la gracia. Ahora recordemos que hasta este momento la iglesia del Señor Jesucristo no existe. Y el Señor Jesucristo vino y venció al pecado y nos sustituyó, nos reemplazó para que nosotros no pagáramos con la muerte en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Por eso cuando Él terminó ese proceso dijo, consumado es, ya lo hice. Y venció la muerte aquí en la resurrección. Y miren ustedes cómo aquí es donde el Señor Jesucristo verdaderamente viene a hacernos entender por qué fue que Él dijo, no vine a anular la ley, sino a cumplirla, porque es que nosotros no la podíamos cumplir. Él vino a hacer eso, a pagar con la muerte, con su muerte, por todos nosotros, a derramar su sangre por todos nosotros, pero con la gran ventaja de que Él pudo resucitar. Entonces, el periodo o esta cuarta parte del periodo de la ley termina con la ascensión, ¿no es cierto? Y con la obra del Señor Jesucristo o el juicio que la encierra o que tanto, digamos, manifiestan los dispensacionalistas de que termina con un juicio. Bueno, el juicio es el juicio del pecado en el Calvario, pero realmente este periodo termina con la ascensión del Señor Jesucristo después de haber cumplido su obra. Por esa razón es que el Señor dijo, les conviene que yo me vaya, porque este periodo terminaría con su vida, pero con la venida del Espíritu Santo, que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, inicia la dispensación de la gracia. Esta dispensación, como todos sabemos, se inicia con el descenso del Espíritu Santo en el periodo de Pentecostés, que está marcado acá. Bueno, entonces este periodo inicia con lo que se llama el periodo apostólico, o sea, con la obra que los apóstoles hacen una vez que reciben al Espíritu Santo después de la ascensión del Señor Jesucristo, y ellos dan lugar a través de la obra del apóstol Pablo, Pedro y los demás a lo que se llamó la iglesia primitiva, ente que hasta este momento no existía, ente que hasta este momento del cual no se conocía nada y que, como lo habíamos hablado en ocasión pasada, se trata de lo que los teólogos llaman un misterio por cuanto el Señor no había revelado proféticamente nada acerca de la existencia de este ente, o sea, de la iglesia del Señor Jesucristo. Aquí aparece el emperador romano Tito, que destruye el templo y aparece hacia el año 300 más adelante, después de la iglesia primitiva, 325, Constantino, que crea ese
matrimonio entre la Iglesia y el Estado, matrimonio que existe hasta el día de hoy a través del Edicto de Milán. Ese matrimonio que generó tantos problemas, que fue utilizado como instrumento de dominación por el gobierno y que en toda la época de la Edad Media condujo a tantas arbitrariedades como se cometieron después a través de lo que se llamó en la época de la Inquisición y demás. Después, claro, el Señor levantó a alguien que explicara y fue a ese monje llamado Martín Lutero que dijo, hombre, el justo por la fe vivirá, porque eso es lo que dice la palabra, y generó la reforma porque él planteó sus 92 o 93 tesis al respecto. Más adelante viene este periodo que es el periodo de evangelismo, que este punto particular de la historia es en el punto, es en el cual nosotros estamos en este momento ubicados y que nuestra tarea en este momento como hijos de Dios es continuar ese proceso de evangelismo para tener muchos más creyentes renacidos que son los que iremos a ser raptados posteriormente en este proceso que se llama el rapto, que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos en ese momento seremos arrebatados y llevados en las nubes. Miren ustedes, aquí vienen los muertos en Cristo resucitados y aquí vamos nosotros todos ante la presencia del Señor. Entonces, aquí ocurre, de acuerdo con el planteamiento que hacen los dispensacionalistas, durante este tiempo de acá que se llama el periodo de la gran tribulación, que está aquí marcado. Durante este tiempo, los que ya fuimos arrebatados como iglesia, estaremos en el cielo en dos eventos esenciales. Primero que todo, el tribunal de Cristo y luego las bodas del Cordero. Recordemos que este ente que era la iglesia, que es la iglesia y que no existía antes, este ente vino a tomar un gran valor porque el Señor Jesucristo dijo, la iglesia es mi novia y con ella me casaré aquí en las bodas del Cordero. Y aunque nosotros, los que éramos gentiles, no formábamos parte de la iglesia, parte del pueblo de Dios, ahora somos la iglesia y la novia y la que seremos la esposa del Señor Jesucristo. Mientras nosotros estamos en el tribunal de Cristo y en las bodas del Cordero, aquí en la tierra se estará viviendo el periodo de la gran tribulación con la manifestación de y reinado del anticristo. Viene también ese periodo de la gran tribulación y una etapa que se llama la batalla de Armagedón, una pelea espiritual, una guerra que veremos más adelante cómo la libra el Señor Jesucristo y Él es quien sale vencedor. Aquí veremos cómo el demonio, el anticristo, perdón, es destituido y Satanás atado por 1000 años porque va a venir un periodo glorioso que es el periodo de la gran tribulación. Aquí termina, como dice acá, con la venida del Señor Jesucristo con poder y gran gloria, esta etapa, que es realmente la que ella viene a terminar realmente es con el juicio de las naciones. Ya lo vamos a mirar ahorita con más calma. Pero aquí hay unas cosas que mirar. Algunos consideran que el rapto de la iglesia, este rapto, algunos consideran que será eh, antes de la gran tribulación. Otros consideran que será durante la gran tribulación y otros después de la gran tribulación. De hecho, muchos teólogos consideran que ya estamos en la gran tribulación. Hay otros que consideran que no ha empezado. Hay otros que consideran que estamos en la primera parte de la gran tribulación y otros creen que estamos en la segunda parte de la tribulación. Y me imagino que seguramente habrá también quien piense que la gran tribulación ya terminó. Lo que dice la escritura acerca de la gran tribulación, que dice que es un periodo de angustia y de dolor cual nunca ha habido antes, o sea, eso será peor que lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la discusión de si sí ocurrió, si no ha ocurrido, si está ocurriendo, pues a la luz de todos estos aspectos, la tenemos que nosotros ir mirando. Ahora, tomemos en cuenta que nosotros no podemos comprender los tiempos, pero sí los acontecimientos, y los acontecimientos nos hablan de eso. Y no creo que estemos viviendo en un tiempo en el cual se esté viviendo una angustia y un sufrimiento más grande que el que ha habido en tiempos anteriores de la historia de la humanidad. Entonces, pues habrá que evaluarlo. Pero miren ustedes que hay estos eventos que son los que los teólogos llaman indiscutibles, como por ejemplo el rapto, como por ejemplo el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, la gran tribulación, la batalla del Armagedón, la manifestación del anticristo.
Esos son eventos indiscutibles en el sentido de que sí van a ocurrir. El orden es el punto sobre el cual no se han podido poner de acuerdo los teólogos. Termina este periodo con el juicio de las naciones, con la venida del Señor Jesucristo. Algunos ubican la venida del Señor Jesucristo antes del milenio, otros durante el milenio y otros después del milenio. Y claro, habrá los que piensan que el Señor Jesucristo tampoco va a volver. Pero pues bueno, todas esas posturas que son respetables y que de alguna manera los que las sustentan argumentan algunos versículos de la Escritura, algunos con bastante razón, otros con no mucha razón, pero los sustentan. Entonces, fíjense ustedes que sobre esto es sobre lo que los teólogos no se han podido poner de acuerdo. Entonces vamos al siguiente periodo, que es el periodo del reino, que empieza con el juicio de las naciones y que va hasta la Nueva Jerusalén. El juicio es el juicio final. Y entonces aquí es donde nosotros venimos a mirar lo que ocurre durante este periodo. Este periodo se inicia con el juicio de las naciones, en el cual, como sabemos todos, el Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Bueno, aquí aparece el reino milenial del Señor Jesucristo cuando se supone que, o cuando se supone no, cuando está planteado en la Escritura que la iglesia estará reinando con el Señor Jesucristo durante este periodo de 1000 años. Después de que termine, durante este periodo, Satanás estará atado, como lo habíamos leído en el pasaje anterior, y posteriormente a este periodo desciende fuego del cielo y consume los ejércitos que se llaman de Gog y Magog, que después más adelante hablaremos de qué es esto. Dice, después de esto viene ya el juicio final, ¿no es cierto? Y dice que el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego, donde también irá a ser lanzado Satanás, ¿cierto? Por los siglos de los siglos. Bien, aquí dice que los cielos, que aparecerán los cielos nuevos y la tierra nueva, y que los cielos purificados, aparece lo que se llama la Nueva Jerusalén, y dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Aquí viene ya lo que es la eternidad y habla de, la escritura plantea esto. Dice, terminado es, el que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Capítulos 21 y 22 de Apocalipsis. Y miren ustedes que aunque Satanás fue suelto después del milenio, nuevamente aquí ya es condenado al final de los tiempos y es cuando él va al periodo final, o sea, a su muerte eterna. Ahí termina Satanás. Esto como para que tengamos una visión panorámica, una visión general. Utilizamos este tema de las dispensaciones para poder tener una visión general de lo que es ese acontecer histórico desde el punto de vista de la obra del Señor Jesucristo en la humanidad. Y recordemos que siempre Él habla de tres pueblos, el pueblo judío, la iglesia y los gentiles. Bien, para la próxima semana, Dios mediante, estaremos trabajando el tema de las 70 semanas de Daniel.